Esto no es solo una guerra, es el momento que puede cambiar el orden mundial para siempre. Misiles, traiciones y un juego de poder que nadie te está contando. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que el resto, suscríbete ahora mismo, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios, porque lo que viene lo cambia todo. Es un placer volver a conectar, especialmente en un momento en el que, al menos en apariencia, la situación en Teherán muestra cierta calma. Sin embargo, esa tranquilidad contrasta de forma dramática con los acontecimientos sobre el terreno. Mientras se desarrolla esta conversación, informes indican que el régimen israelí ha intensificado sus operaciones militares en el Líbano, llevando a cabo bombardeos masivos sobre múltiples ciudades. Estas acciones, según diversas fuentes, constituyen una clara violación del acuerdo de alto el fuego. A pesar de que Donald Trump ha sugerido que el Líbano no forma parte de dicho acuerdo, el primer ministro de Pakistán ha declarado públicamente lo contrario, subrayando que sí está incluido dentro de los términos pactados. La consecuencia inmediata de esta escalada ha sido una respuesta directa por parte de Irán. Misiles han sido lanzados y el estratégico estrecho de Hormuz ha sido nuevamente cerrado, una medida que inevitablemente genera incertidumbre en los mercados globales y en la estabilidad regional. En este contexto resulta imposible prever con claridad la evolución de los acontecimientos. Lo que sí parece probable es la continuidad de los ataques aéreos por parte de Israel, mientras la atención se centra ahora en cuál será la respuesta de Estados Unidos. Conviene subrayar que esta grabación se realiza el 8 de abril, en un momento en que, según reportes recientes, misiles iraníes se dirigen hacia territorio israelí en represalia por lo que Teherán considera una ruptura del alto el fuego. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Cuáles son exactamente los términos de ese acuerdo? Resulta sorprendente que, pese a la magnitud del conflicto y su impacto global, no exista una definición clara y transparente de las condiciones del alto el fuego. Medios internacionales de referencia han abordado el tema, pero la falta de precisión sigue siendo notable. En un primer momento, la postura de Estados Unidos fue inequívoca: exigir la rendición incondicional de Irán. Esta posición, promovida por Donald Trump, evocaba estrategias empleadas en conflictos anteriores. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa postura evolucionó hacia un plan más estructurado, conocido como el Plan de 15 puntos, que fue finalmente rechazado por Teherán. Ante esta negativa, Irán desarrolló su propia propuesta. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional elaboró un marco alternativo, que posteriormente fue revisado y aprobado por el líder supremo. Este plan fue transmitido a través de Pakistán y, de manera significativa, terminó siendo aceptado por Washington como base para futuras negociaciones. Ahora bien, aceptar un marco de negociación no equivale en ningún caso a garantizar la paz. Tampoco implica que Estados Unidos esté dispuesto a aceptar las condiciones planteadas por Irán, a pesar de que éstas sean percibidas por algunos analistas como razonables. Aquí es donde entra en juego un factor clave: la naturaleza misma del poder estadounidense. Desde esta perspectiva, Estados Unidos actúa como una potencia global, con una marcada resistencia a ceder ante las demandas de otros estados, especialmente cuando percibe que ello podría interpretarse como una pérdida de influencia. Por ello, el escenario más probable, según este análisis, se sitúa entre dos posibilidades: un retorno al conflicto abierto o un prolongado estancamiento diplomático. No obstante, una reanudación total de la guerra no sería sencilla para Washington. Existen presiones internas significativas, así como una creciente presión internacional, que ya han influido en decisiones previas de la administración Trump. A esto se suma un elemento estratégico de gran relevancia: el cierre del estrecho de Hormuz. Esta medida no solo afecta a la región, sino que tiene implicaciones directas para el comercio energético global, aumentando la presión sobre Estados Unidos y sus aliados. En definitiva, aunque el conflicto permanece abierto y volátil,
queda claro que ninguna de las partes está dispuesta a ceder fácilmente. Irán, en particular, parece estar preparándose para el peor de los escenarios, consciente de que las negociaciones previas con Estados Unidos no han producido resultados duraderos. La situación, por tanto, se mantiene en un delicado equilibrio, donde cada movimiento puede redefinir el rumbo de una crisis con profundas consecuencias internacionales. Al analizar la situación con mayor profundidad, emerge un patrón inquietante. La fragilidad del alto el fuego no es un accidente, sino el resultado de dinámicas políticas y estratégicas mucho más complejas. En este contexto, diversas voces dentro de Estados Unidos han comenzado a reconocer una realidad incómoda. Figuras como Joe Kent han señalado públicamente que si Washington realmente desea que este acuerdo de paz tenga alguna viabilidad, debe ejercer presión efectiva sobre Israel. Su argumento es claro: sin mecanismos de contención, Israel actuará en función de sus propios intereses estratégicos, incluso si eso implica socavar cualquier intento de estabilización. Lejos de tratarse de teorías especulativas, esta percepción encuentra eco en los propios medios israelíes. Informes recientes reflejan un clima de frustración dentro de ciertos sectores, donde el alto el fuego es visto no como un avance diplomático, sino como una concesión indeseada. Para algunos actores, la continuación de las hostilidades parece ser una opción preferible a una paz que limite sus objetivos militares. Lo que estamos presenciando, por tanto, no es simplemente una violación puntual del acuerdo, sino un intento deliberado de debilitarlo desde dentro. Los bombardeos sobre ciudades libanesas, que han causado numerosas víctimas civiles, no solo representan una tragedia humanitaria, sino también una señal política clara. La paz, en estas condiciones, resulta extremadamente frágil. Sin embargo, hay una cuestión aún más significativa que merece atención: la respuesta, o más bien la ausencia de respuesta, por parte de los principales medios occidentales. En las últimas semanas, declaraciones extremadamente contundentes han sido emitidas desde Washington. El propio Donald Trump ha llegado a afirmar que Irán podría ser llevado a la edad de piedra, e incluso ha insinuado la destrucción total de su civilización. Se trata de afirmaciones de una gravedad extraordinaria que en cualquier otro contexto habrían provocado una reacción inmediata y generalizada. Y sin embargo, esa reacción no se ha materializado. Ni los grandes periódicos, ni las principales cadenas internacionales, ni siquiera sectores tradicionalmente críticos dentro del espectro político occidental han mostrado un nivel de indignación proporcional a la magnitud de tales declaraciones. Este silencio resulta como mínimo revelador. Desde una perspectiva analítica, esto plantea interrogantes profundos sobre la coherencia del discurso occidental. Durante décadas, la legitimidad política de muchas democracias se ha sustentado en valores como los derechos humanos, el orden internacional basado en normas y la defensa de la legalidad. Sin embargo, cuando se toleran o se ignoran amenazas de tal calibre, esa legitimidad comienza a erosionarse. No se trata únicamente de una cuestión moral, sino también estratégica. La normalización de un lenguaje tan extremo no solo desestabiliza el escenario internacional, sino que también debilita la credibilidad de quienes lo emplean o lo permiten. En este sentido, el conflicto actual trasciende el ámbito militar. Se convierte en una crisis de narrativa, de percepción y, en última instancia, de legitimidad. Por otro lado, mientras estas tensiones se intensifican, el tiempo juega un papel crucial. El alto el fuego, en teoría, debe sostenerse durante un periodo inicial de 2 semanas, durante el cual se espera que las negociaciones avancen hacia un acuerdo más sólido y duradero. Pero aquí surge la gran incógnita: ¿es realmente suficiente ese margen de tiempo? La volatilidad de la situación, sumada a la imprevisibilidad de ciertos actores clave, plantea dudas razonables. En particular, la figura de Donald Trump introduce un elemento de incertidumbre constante.
Su historial demuestra una tendencia a modificar posiciones con rapidez, a menudo sin previo aviso, lo que complica enormemente cualquier proceso diplomático. Negociar en estas condiciones no es simplemente un desafío técnico, sino un ejercicio de gestión del riesgo político en su forma más pura. Por ello, aunque existe la posibilidad de que se logren avances limitados, especialmente en cuestiones menos controvertidas, la probabilidad de alcanzar un acuerdo integral en este corto plazo parece reducida. Mientras tanto, sobre el terreno, la realidad es inequívoca. Las operaciones militares continúan, la tensión no disminuye y las condiciones necesarias para una paz sostenible siguen sin materializarse. En definitiva, lo que estamos presenciando no es el final de un conflicto, sino, muy probablemente, una pausa temporal en una confrontación mucho más amplia y compleja. A medida que el conflicto evoluciona, comienza a tomar forma una cuestión estratégica clave. ¿Estamos ante el fin de la confrontación o simplemente ante una transformación de su naturaleza? Existe una posibilidad cada vez más discutida en círculos políticos y militares, que Estados Unidos opte por reducir su implicación directa, delegando el peso del conflicto en actores regionales, particularmente Israel y algunos estados del Golfo. Este escenario no implicaría el fin de la guerra, sino su reconfiguración hacia un enfrentamiento más localizado, aunque no necesariamente menos peligroso. Sin embargo, esta hipótesis presenta importantes limitaciones. Los estados del Golfo, pese a sus recursos económicos, enfrentan vulnerabilidades estructurales significativas. Su infraestructura crítica, energética, industrial y urbana, se encuentra altamente expuesta y en muchos casos geográficamente cercana a Irán. Esto los convierte en objetivos potenciales en caso de una escalada directa. Además, las condiciones climáticas y geográficas de la región añaden una capa adicional de complejidad. En escenarios de conflicto prolongado, factores como el calor extremo, la dependencia energética y la fragilidad de los sistemas de soporte podrían traducirse en una rápida desestabilización interna. En términos simples, estos estados tienen mucho que perder y relativamente poco margen para sostener una guerra prolongada. Desde esta perspectiva, resulta difícil imaginar que puedan asumir un papel militar principal sin enfrentar consecuencias existenciales. En contraste, un escenario de confrontación directa entre Irán e Israel parece considerablemente más plausible. De hecho, ya hemos observado intercambios de ataques en fases anteriores del conflicto. La diferencia ahora radica en la intensidad y en el contexto estratégico en el que se desarrollan. Cada ataque israelí sobre objetivos en Líbano, particularmente aquellos que afectan a población civil, incrementa la probabilidad de una respuesta iraní más contundente. Y cada respuesta, a su vez, eleva el riesgo de una escalada que podría involucrar nuevamente a Estados Unidos, aunque sea de manera indirecta. Aquí es donde el papel de Washington se vuelve especialmente delicado. Aunque pudiera intentar distanciarse formalmente del conflicto, su implicación logística y estratégica, por ejemplo en el apoyo a operaciones aéreas, hace extremadamente difícil una retirada completa. Por tanto, incluso en un escenario donde Estados Unidos busca reducir su exposición, la realidad es que sigue siendo un actor central, ya sea de forma visible o en segundo plano. Otro elemento crítico en esta ecuación es el control del estrecho de Hormuz. Su cierre no solo constituye una herramienta de presión estratégica por parte de Irán, sino que también actúa como un multiplicador de impacto a nivel global. La interrupción del flujo de petróleo, gas y otros recursos esenciales tiene consecuencias inmediatas en los mercados internacionales, generando tensiones económicas que trascienden la región. En este contexto, la responsabilidad por la estabilidad o inestabilidad del sistema internacional comienza a ser objeto de debate. Si la escalada continúa, no será únicamente una cuestión regional, sino un factor determinante para la economía global.
Asimismo, el papel de otros actores internacionales no puede ser ignorado. Países con vínculos económicos y estratégicos con la región, como India, se ven directamente afectados por la disrupción del comercio energético. Esto introduce una presión adicional sobre las decisiones políticas, tanto en Washington como en otras capitales. A medida que los costos económicos aumentan, también lo hace la presión para encontrar una solución. Sin embargo, esa solución sigue siendo esquiva. En paralelo, dentro de Estados Unidos emerge otro desafío, la necesidad de presentar el conflicto como un éxito político. Declaraciones recientes han intentado construir una narrativa de victoria, destacando logros tácticos y minimizando concesiones estratégicas. Pero esta narrativa enfrenta dificultades evidentes. La transición desde una postura inicial de exigencia de rendición incondicional hacia un proceso de negociación con concesiones mutuas resulta difícil de justificar ante la opinión pública. Más aún, las condiciones actuales de negociación, que incluyen temas como el control del estrecho de Hormuz o la posible eliminación de sanciones, no corresponden al perfil de un adversario derrotado. Esto debilita la credibilidad del discurso oficial y refuerza la percepción de que el conflicto no ha producido los resultados esperados. En última instancia, el problema no es únicamente militar o diplomático, sino también político. La gestión de expectativas, tanto a nivel interno como internacional, se convierte en un factor decisivo. Por todo ello, el panorama sigue siendo extraordinariamente incierto. Las dinámicas actuales sugieren que, lejos de resolverse, el conflicto podría entrar en una nueva fase, caracterizada por una mayor complejidad y un equilibrio aún más inestable. Lo que está en juego ya no es solo el resultado de una guerra, sino la configuración futura del orden regional y potencialmente del sistema internacional en su conjunto. A medida que el conflicto continúa desarrollándose, se vuelve cada vez más evidente que la dinámica actual no responde a una lógica de desescalada, sino más bien a una progresiva intensificación bajo distintos formatos. Los recientes ataques y contraataques reflejan una realidad incómoda. La posibilidad de una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos sigue estando sobre la mesa. Aunque ambas partes parecen conscientes de los costes que implicaría una guerra abierta, los acontecimientos sobre el terreno están creando condiciones que podrían hacerla cada vez más difícil de evitar. No obstante, también es cierto que Washington enfrenta limitaciones significativas. La prolongación del conflicto ha expuesto vulnerabilidades tanto logísticas como políticas. Mantener una presencia militar sostenida en la región no solo implica un elevado coste económico, sino también un desgaste operativo considerable, especialmente en un entorno geográfico y climático tan exigente como el del Golfo Pérsico. A esto se suma un factor determinante: la falta de resultados concluyentes. A pesar de semanas de operaciones, no existen indicios claros de que Irán haya visto reducidas de manera sustancial sus capacidades militares. Por el contrario, los ataques con misiles y drones han continuado de forma constante, lo que sugiere una preparación prolongada y una capacidad de resistencia considerable. Este elemento introduce una variable crítica en el cálculo estratégico estadounidense. Iniciar o reanudar una guerra en estas condiciones no solo sería impopular a nivel interno, sino también arriesgado desde el punto de vista militar. Mientras tanto, Irán parece adoptar una postura de máxima precaución. Lejos de confiar en las negociaciones, su estrategia apunta claramente hacia la preparación para un escenario de conflicto prolongado. Las experiencias previas, donde procesos diplomáticos terminaron en escaladas militares, han reforzado una profunda desconfianza hacia cualquier compromiso que no esté respaldado por garantías sólidas. En este contexto, el papel de Israel vuelve a situarse en el centro del análisis. Las operaciones en Líbano, particularmente aquellas dirigidas contra áreas civiles, no solo agravan la crisis humanitaria, sino que también actúan como un factor desestabilizador directo del alto el fuego.
La lógica detrás de estas acciones parece clara: impedir que el proceso de paz se consolide. Al mantener un nivel constante de tensión, se dificulta cualquier avance diplomático significativo y se perpetúa un estado de confrontación que favorece ciertos objetivos estratégicos. Sin embargo, lo que resulta especialmente revelador es la reacción internacional o la ausencia de ella. A pesar de la magnitud de los ataques y del elevado número de víctimas civiles, no se observa una respuesta contundente por parte de las principales potencias occidentales. Esta falta de condena efectiva refuerza la percepción de que existen estándares diferenciados en la aplicación del derecho internacional, y esa percepción, a su vez, tiene consecuencias profundas en términos de legitimidad y credibilidad. Desde una perspectiva más amplia, esto alimenta una narrativa según la cual el sistema internacional actual opera bajo una lógica selectiva, donde ciertas acciones son toleradas mientras otras son rápidamente sancionadas. Para actores como Irán, esta percepción justifica una respuesta basada en la reciprocidad: responder a la fuerza con fuerza. En paralelo, el desarrollo de las negociaciones continúa envuelto en incertidumbre, incluso si las conversaciones logran avanzar en cuestiones técnicas o de menor relevancia. Los puntos fundamentales siguen siendo altamente conflictivos. La estructura misma del poder estadounidense, caracterizada por su resistencia a aceptar limitaciones externas, dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo equilibrado. A esto se añade la imprevisibilidad del liderazgo político, que introduce un nivel adicional de inestabilidad en el proceso. Por ello, la probabilidad de un acuerdo integral en el corto plazo sigue siendo baja. Lo más plausible en este momento es una prolongación del actual estado de tensión, con episodios intermitentes de escalada. En última instancia, la pregunta central no es si el conflicto continuará, sino bajo qué forma lo hará. Ya no se trata de un enfrentamiento convencional, sino de una confrontación híbrida que combina presión militar, económica y política. Y en ese escenario, cada decisión, cada ataque, cada declaración, cada movimiento estratégico tiene el potencial de alterar significativamente el equilibrio existente. En conclusión, lejos de estabilizarse, la situación parece dirigirse hacia una fase aún más compleja. Un escenario en el que la paz no está garantizada, la guerra no ha terminado y el margen para el error es peligrosamente reducido. En esta fase del conflicto, la atención se desplaza hacia un elemento estratégico de enorme relevancia: la viabilidad real del alto el fuego y las condiciones sobre las cuales podría sostenerse. Uno de los principales interrogantes gira en torno a la situación sobre el terreno, particularmente en el sur del Líbano. La cuestión es simple en apariencia, pero compleja en la práctica. ¿Qué implica exactamente el cese de hostilidades cuando las fuerzas israelíes ya se encuentran dentro del territorio libanés? ¿Se contempla una retirada? ¿Se mantendrán las posiciones actuales? La falta de claridad en estos aspectos refleja una preocupante ausencia de definición en los términos del acuerdo. Este vacío no es menor. En conflictos de esta magnitud, los detalles operativos son determinantes. Sin una delimitación precisa de responsabilidades y movimientos, cualquier alto el fuego corre el riesgo de convertirse en una mera declaración simbólica, sin capacidad real de implementación. A esto se suma otro elemento crítico: la ambigüedad política en torno al propio acuerdo. Mientras algunas autoridades, como el primer ministro de Pakistán, han afirmado de manera explícita que el Líbano forma parte del alto el fuego, declaraciones desde Washington sugieren lo contrario, calificando los enfrentamientos en ese frente como incidentes separados. Esta contradicción no solo genera confusión, sino que debilita la credibilidad del proceso en su conjunto. Un acuerdo cuya interpretación varía según el actor difícilmente puede sostenerse en el tiempo.
En paralelo, los acontecimientos sobre el terreno refuerzan la percepción de que existe una intención deliberada de socavar la tregua. Los bombardeos intensivos, particularmente en zonas urbanas como Beirut, coinciden de forma significativa con el inicio del alto el fuego. Esta sincronización plantea serias dudas sobre la voluntad real de algunas partes de respetar el acuerdo. Desde una perspectiva analítica, resulta difícil interpretar estas acciones como meras coincidencias. Más bien, apuntan hacia una estrategia orientada a alterar las condiciones iniciales del acuerdo antes de que éste pueda consolidarse. Sin embargo, más allá del ámbito militar, emerge una cuestión de fondo aún más relevante: la coherencia del sistema internacional en su respuesta a estos acontecimientos. La ausencia de condenas firmes por parte de Estados Unidos y Europa frente a ataques de gran escala sobre población civil refuerza la percepción de un doble rasero en la aplicación de principios internacionales. Esta falta de reacción no solo tiene implicaciones morales, sino también estratégicas, al enviar un mensaje implícito de permisividad. En este contexto, Irán parece haber adoptado una postura clara. Ante la falta de mecanismos efectivos de contención internacional, la única respuesta viable es la disuasión directa. En otras palabras, responder a la fuerza con fuerza. Este enfoque, aunque predecible, incrementa significativamente el riesgo de una escalada mayor. Cada acción provoca una reacción y cada reacción eleva el nivel de tensión, reduciendo progresivamente el margen para una solución diplomática. Por otro lado, el debate sobre el control del estrecho de Hormuz introduce una dimensión adicional al conflicto. La posibilidad de que Irán asuma un papel predominante o incluso compartido con Omán en la gestión de esta vía estratégica representa un cambio potencialmente transformador en la arquitectura geopolítica de la región. Cabe señalar que esta evolución no formaba parte de los planes iniciales de Teherán. Según diversos análisis, ha sido la propia dinámica del conflicto y, en particular, la intervención estadounidense, la que ha empujado a Irán a considerar esta opción como una herramienta de presión y de reposicionamiento estratégico. De concretarse, el control del estrecho no solo incrementaría la influencia regional de Irán, sino que también le otorgaría una capacidad significativa de impacto sobre el comercio global de energía. Las implicaciones de este escenario son profundas y de alcance mundial. Más allá del aspecto económico, este cambio simboliza algo aún más relevante: una redistribución del poder. La percepción de que Estados Unidos no ha logrado imponer sus condiciones, pese a su superioridad militar, podría ser interpretada por otros países como una señal de debilitamiento relativo. Esto, a su vez, podría incentivar a otras naciones, particularmente en el llamado Sur global, a adoptar posturas más firmes en la defensa de sus propios intereses, reduciendo su dependencia de la influencia estadounidense. En este sentido, el conflicto trasciende el ámbito regional y se convierte en un